Vamos a continuar con el magíster Marco Antonio Navarrete, quien nos va a hablar el día de hoy sobre las construcciones de la infancia en la educación chilena, corporeidad, escuela, justicia cognitiva en la educación del presente. Marco Antonio Navarrete Ávila, chileno, investigador asociado al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, magíster en Educación, Mención, Gestión Inclusiva, diplomado en Gestión Educacional Inclusiva, diplomado en Necesidades Educativas Especiales, Universidad de Santo Tomás de Chile, diplomado en Docencia para la Educación Superior, Universidad Central de Chile, y académico en la Universidad de La Serena, autor del libro Niños Viejos, escritor independiente, primer director de UNPADE de La Serena. Marco Antonio, el espacio es suyo. Vamos a seguir complementando este panel con estos análisis de las tensionalidades. Está bien, muchas gracias a Clarina, y para comenzar, primero que todo, dar las gracias a cada uno de ustedes, a todos, todas y todes, por estar presentes. Mi nombre es Marco Antonio y la ponencia que les traigo hoy se llama Construcciones de la Infancia en la Educación Chilena. Vamos a mezclar conceptos de corporeidad, escuela y justicia cognitiva en la educación del presente como reflexión, principalmente para dimensionar los problemas de infancia en el concepto chileno de educación. Dentro de los temas a tratar está la construcción de la infancia en la educación chilena desde 1810 hasta el año 2010, la conceptualización de cuerpo, corporeidad en la educación contemporánea y algunas discusiones y conclusiones y reflexiones finales. ¿Les puedo pedir un favor si pueden apagar el micrófono que ando por ahí prendido porque me distraigo? La pregunta de entrada va a ser cómo se ha pensado la infancia en la educación y política pública chilena, ya como pregunta de inicio y puntapié inicial de esta ponencia. ¿Cómo pensamos a nivel político y educativo el concepto de infancia, de cómo lo educamos? Y antes de 1810, en este territorio, que está ubicado en Latinoamérica, abajo, la educación se dividía en la educación dada por los pueblos originarios, que era desarrollada por sus propios sistemas educativos, transcripción del tema de los conocimientos originarios que tienen que ver con los conocimientos étnicos, tradiciones, su propia cultura, y por el otro lado estaban las escuelas con sello impuesto por los conquistadores españoles. Antes de 1810, que es cuando Chile se conforma como república inicialmente, están los primeros, los inicios de la república, hay un marcado elitismo, hay segregación de género y hay un carácter profundo y evangelizador. Desde 1810 a 1900 se une esta relación entre Estado e Iglesia, donde utilizan el dolor para transformar la mente y el cuerpo de los niños y niñas y niñas. El castigo corporal era un método de disciplinamiento y aprendizaje. Desde 1840, la política sistemática de expansión de la cultura a través de la primera escuela primaria. Y así con los años, el Estado se empezó a hacer cargo de la educación chilena, sin embargo, era centralista, jerárquica y autoritaria. En 1880 se crean las primeras escuelas mixtas debido a problemas rurales y económicos del tiempo, y llegan pedagogos alemanes, suizos y austriacos a tomar las direcciones de las escuelas normales. ¿Qué nos dice eso? Que hay una fuerte formación eurocéntrica en el origen de la pedagogía o en el origen de cómo se educaba acá en Chile. Desde 1900 a 1950 hay una separación constitucional de esta relación entre Iglesia y Estado, donde los alemanes modernizaron el sistema de enseñanza y de formación docente, y este otorgó rigidez y restó propia identidad a la educación que ya se estaba fundando acá en Chile, ya que tenía que ver con las escuelas normales y con todo este criterio de niños y niñas que se iban formando y que después iban pasando a ser docentes. Se aplicaron en rigor en todo el territorio, lo que generó esta amplificación a través de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, que cristalizó el ideario nacionalista de que el niño chileno tenía que convertirse en el pilar del progreso de la nación. En 1927 está el Ministerio de Educación Pública, su formación, y en 1928 Luis Gómez, que era un director del Departamento de Educación, decía que el niño no va a aprender por aprender a la escuela, sino que va a aprender a trabajar. Lo cual nos dice que al comienzo del siglo XX se veía un potencial del ser humano indicado hacia el trabajo. Lamentablemente en 1930 hacia 1940 hubo crisis económica y recesión posguerra con una evidente deserción escolar. Desde 1950 a 1973, las reformas educativas posteriores a la Segunda Guerra Mundial
Generó esta expansión cuantitativa con un aumento de cobertura y edificación y diversificación y estructuración del sistema con una nacionalización administrativa, donde se creó el CPIP, que es el centro que acá investiga, experimenta desde esos años, de 1967. De 1970 a 1973 hubo una nueva reforma donde la educación se pensó como medio para liberar al pueblo de la opresión capitalista. Sin embargo, en el 1973 fue el régimen militar, el golpe de Estado, y hubo un cierre abrupto de las escuelas normales. Como les dije, desde 1973 a 1990 estuvo la dictadura militar en nuestro país, donde hubieron cambios estructurales que golpearon y debilitaron la educación pública, y se generó un modelo neoliberal de asignación de recursos a través de subvenciones e incentivos a estos actores privados, haciendo que la educación se convirtiera finalmente en una estructura de lucro. Desde 1990 al año 2010, tras la vuelta a la democracia en este país, la institucionalización política del régimen militar estuvieron vigentes hasta el año 2009 a través de la LOCE, que es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, y esta, según los propios pedagogos y Orellana Rivera, indican que impidió en la práctica una modernización real del sistema educativo y trajo una mayor radicalización a las desigualdades debido al modelo neoliberal. Asimismo, en el año 97 se incorporó la jornada escolar completa donde los estudiantes permanecen largas horas en las escuelas, y en el año 2009 ya se derogó esta ley orgánica constitucional a la ley que actualmente nos rige en educación. La transición educativa desde 1810, en estos 200 años, 210 años, nos demuestra una transición educativa donde la infancia se ha visto sometida por conceptos religiosos, por conceptos militarizantes, y se ha ido emancipando de a poco hacia un modelo no castigador. Desde ahí tenemos que pensar el concepto de cuerpo como un concepto polisémico. Tenemos que entender que frente a nosotros, estos niños, niñas y niñas, son unos cuerpos que están aprendiendo. La construcción de cuerpo tiene una relatividad de definiciones en las sociedades humanas, sin embargo, a través de la medición de pruebas estandarizadas, lo cual etiqueta cuerpos, y finalmente también inhibe la expresión corporal, generando cuerpos silenciados en nuestras estructuras escolares, donde se postulan a dos posturas visibles que tienen que para analizar el cuerpo, que es la visión dualista y la visión monista. La visión dualista divide cuerpo y mente, segrega al ser humano, lo seculariza, y desde la visión monista tiene que ver esta visión mucho más integral. Y con esta visión monista tenemos que introducirnos hacia el concepto de corporeidad. ¿Cómo se ha visto la corporeidad en la educación chilena? La corporeidad es el cuerpo vivido, desde la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, donde se comprende el cuerpo como un hecho fenomenológico, y esto entiende esta visión monista junto a las influencias socioculturales y entiende la corporeidad como un proceso constante, dinámico y holístico. Es por ende que es una construcción permanente, y esta construcción permanente tiene que tener significado tanto para la persona como para la sociedad, donde el ser humano se va, hace el mundo, adecua el mundo a su propia experiencia y lo va transformando en un tejido familiar. La educación de la corporidad, desde lo político en Chile, es una oportunidad para pensar desde el ciclo vital del ser humano sus múltiples potencialidades. Es una alternativa también para ver las múltiples necesidades de nuestros territorios, donde el desarrollo de la creatividad a través del cuerpo vivido busca generar cambios. Ya, sin embargo, tenemos que compensar y convencernos también que el medio hipercrítico inhibe la creatividad de nuestros estudiantes y de nuestra niñez. Por ello, se sugieren cambios en las formas de pensar el educar, repensar constantemente el para qué, donde la posibilidad de establecer nuevas oportunidades y experiencias para el ser humano y de su desarrollo se pueden basar desde distintas líneas pedagógicas que ya existen, ya que no son canónicas muchas veces, como la educación antroposófica, la educación enfocada en la recreatividad y la creatividad, en la educación de la interioridad, en la educación ambiental, por supuesto que falta mucha educación emocional, y también la mediación educativa como herramienta para la justicia cognitiva. De esta forma, nosotros como educadores debemos educar esta corporeidad y mejorar el proceso educativo en beneficio de las sociedades y sus territorios. Volviendo atrás, pensando en el diseño de las escuelas en Chile, cabe recordar que la disposición del mobiliario y el material no es azaroso, que muchas veces esta forma como se construye la escuela tiene que ver con formas de pensamiento a concepciones sociales y filosóficas. Por ejemplo, en la tarima, el puntero y otros elementos que existen representan conceptos como autoridad, jerarquía y disciplina en las escuelas, donde el espacio escolar materializa estos sistemas educativos a través de relaciones de poder, a través de conservadurismo, resistencia, disciplina, a través de muchos castigos, de violencia, indiferencia, pero también de creatividad y de cambios, como también
de status quo a través de 200 años en algunas cosas. Así como los conceptos de disciplina, castigo, relaciones de poder, están muy caracterizadas dentro y están muy profundamente interiorizadas en, en las prácticas pedagógicas aún, donde la disciplina se asocia al conjunto de valores y normas y al determinado comportamiento, y a su vez el castigo es esta sanción donde el castigo no siempre es físico, sino que muchas veces está asociado a otras formas de coacción como el castigo psicológico, el hostigamiento. Y es por eso que el lenguaje del cuerpo tenemos que entender el lenguaje del cuerpo, como la propia comunicación de este y el lenguaje sobre el cuerpo. Y este lenguaje sobre el cuerpo tenemos que entenderlo a su vez como las distintas formas de violencia simbólica que existen dentro de las escuelas. Ya me quedan 2 minutitos para finalizar. Y en cuanto al lenguaje, tenemos que entender también que persisten estigmas y prejuicios en la sociedad, donde el Estado muchas veces genera formas de dominación, de disciplinamiento y normalización del cuerpo. Y es por ello que nosotros tenemos que buscar construir nuevos sentidos y significados para estas corporeidades silenciadas y omitidas. Tenemos dos opciones en educación. En primer lugar, someter al estudiante como una parte del proceso de moldeamiento de la forma del ser de las personas, o podemos acceder a las supuestas cualidades más nobles del intelecto de este, en donde tenemos que entender que la institución educativa, la escuela misma, a lo largo de la historia, ha ignorado el cuerpo, en tanto en su teoría como en su práctica, y que muchas veces estos efectos de poder generan un sujeto deviante y que faltan estrategias que generen estos sujetos que sean mucho más creativos. Falta justicia social, pero también falta justicia cognitiva, faltan oportunidades, posibilidades mentales que dadas por esta cultura. Tenemos que pensar las infancias y llevar eso hacia los adultos del presente, del siglo XXI. Dejar la profecía autocumplida, la infantilización, comprender el sentido de la infancia, humanizar a la sociedad. Ya, quizás pensar como niños, niñas y niñas. Tenemos que pensar en los cuerpos racializados y cómo etiquetamos a estas infancias. En Chile desde 1810 se requiere la elaboración de nuevas maneras de resistencia, tenemos que analizar las políticas y evitar esta no comprensión de la polifonía de voces, de la multiplicidad de diferencias y entender la totalidad, infinita complejidad y significado del ser humano. Como pregunta de salida y para finalizar, ¿cómo pensarán ustedes la infancia en la educación y política pública chilena hasta ahora? Ante eso, muchas gracias por su tiempo y a la Universidad de las Américas y al Centro de Estudios Latinoamericanos por la invitación. Muchas gracias.